Gloria a Dios, aleluya. Vamos a buscar en la santa y bendita palabra de Dios, en la epístola de Santiago, en la carta de Santiago, hijo de María y José y hermano de Jesús. Vamos a empezar en el capítulo 3, pero antes voy a dar una introducción para que usted sepa que el autor de esta carta es Santiago, el hermano de Jesús, el que creyó después que Jesús resucitó, empezó él a creer en él. Fue el que estuvo también en el aposento alto cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, los 120, entre esos 120 estaba Santiago, ¿verdad? Fue el que estuvo también más adelante a cargo de la iglesia de Jerusalén. En el libro de los Hechos, ahí lo menciona, que Pedro y Santiago fueron pilares de la iglesia de Jerusalén. Santiago también fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y el propósito de esta carta era animar y consolar a los judíos, porque estaban pasando por momentos bien difíciles, momentos de persecución, de hambruna. Entonces el propósito de esta carta tiene mucha semejanza con las bienaventuranzas, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Es una carta de 5 capítulos, pero es una carta poderosísima. Ojalá ustedes la lean con mucha pausa para que vayan degustando la miel espiritual que tiene esta carta. Tiene mucha sabiduría de Dios, por eso también se le compara que tiene mucha semejanza con los proverbios. ¿Amén? Entonces era bueno que ustedes, amados hermanos, porque el libro de Santiago nos enseña con toda la claridad los 2 mandamientos que Jesús le enseñó a todos los discípulos. Cuando le preguntaron, ¿y cuál es el principal mandamiento? Le dijo, el principal mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en estos 5 capítulos, él va enseñando a la iglesia a ser íntegro, honesto, una sola pieza, de buen testimonio. Porque, ¿por qué él, después que resucita Jesús, cree en Jesús? Porque Jesús dio un buen testimonio. Amén. Él, me imagino que todo el tiempo estaba, como decimos, en el Espíritu, ¿verdad? Recibiendo en el Espíritu de Jesús. Entonces usted y yo, por eso dice la palabra de Dios en el capítulo 2, pronto para oír la palabra de Dios y tardo para hablar. O sea, es una carta poderosísima, hermosa, maravillosa, que nos va a enseñar a amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y hacer testimonio, porque usted solo con su testimonio empieza a evangelizar en su casa, evangeliza a su familia, evangeliza a los de la cuadra, al vecino, etcétera. Entonces, hoy vamos a empezar, amados hermanos. Yo le estaba pidiendo al Espíritu Santo que nos revelara, porque el mensaje de la lengua es poderosa, porque ella mata o da vida. Pero vamos a empezar por el versículo 1 para entender el contexto de toda la enseñanza, ¿verdad? Entonces dice así la palabra de Dios. ¿Ya tiene usted Santiago 3? Vamos a leer el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos, usted y yo,
Ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Nos vamos a quedar ahí para ir desglosando, amados hermanos, porque aquí Santiago nos está enseñando que aquellos falsos maestros que se creen maestros recibirán mayor condenación. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué, amado hermano? Porque no te hagas maestro. Alguien que enseña se refiere a alguien que se cree maestro sin serlo de verdad. Por eso dice, aquellos que quieren enseñar porque quieren adquirir una posición, porque quieren vanagloria, ellos se están adjudicando un ministerio que Dios no le ha dado. ¿Qué dice? Acarrea condenación. ¿Por qué? Porque esos son los siervos, porque en ese tiempo los judíos, entre ellos había mucha murmuración. ¿Sí? Muchos, como eran bastantes conocedores de la ley, entonces muchos se adjudicaban siendo maestros, pero el Señor no les había dado el llamado. Entonces hoy vamos a entender quién nos hace el llamado de maestro. Por eso dice aquí, y ellos eran los que descarriaban, aquellos que se adjudicaban ser maestros sin serlo de verdad, eran los que descarriaban a las ovejas. ¿Qué descarriar? Apartar del camino verdadero, del camino que es Cristo. Amén. Entonces, por eso él empieza, porque con este tema de la lengua, porque eran los que ofendían, los que murmuraban, los que trataban de dividir, porque tenían celo, tenían envidia, no eran íntegros delante de Dios. Amén. Entonces él exhorta a todos los judíos, a toda la iglesia de Jerusalén, a ser íntegros delante de Dios, a ser unos verdaderos maestros. Amén. Por eso él empieza, y más adelante vamos a ver el significado de este órgano tan pequeño, pero cómo nos hace daño, que es la lengua, ¿verdad? Que con ella ofendemos y con ella bendecimos. No puede ser. O ofendes o bendices. Porque si estás ofendiendo, estás maldiciendo. Entonces, entre ellos había mucha murmuración. Por eso la murmuración Dios la abomina. Es pecado. ¿Amén? Si algo tú quieres hablar, acércate a la pastora, ¿verdad? Y coméntame para orar, para ayudar al hermano, ayudar a la hermana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso dice él, no se hagan ustedes maestros, porque recibirán mayor condenación. Nos vamos a ir a Efesios capítulo 4. Ya saben que se refiere a alguien que se cree maestro sin serlo de verdad. Miren cómo empieza esta carta. Por eso es bueno entender el contexto, ¿verdad? ¿Por qué empezó enseguida con la lengua? Porque uno se va enseguida a la lengua. Es porque había un antecedente. Amén. ¿Ya tienen Efesios? Había un antecedente. Efesios 4:11. Pero vamos a leer el 7. Ahí no lo puse, pero póngalo antes del 11, el 7, y ponga una comita. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A la medida del don de Cristo. Todos los ministerios y todos los dones son regalos de Dios, pero tienen que venir del cielo para que Dios pueda glorificarse a través de usted. Amén. Y usted hoy va a entender que usted tiene ese llamado. Hay muchos que tienen ese llamado y no lo saben. Como pastora,
Ahorita lo va a entender. Entonces, los dones, los talentos, los recursos, las habilidades espirituales, todo lo espiritual viene del cielo, del Padre de las luces. Esas son las buenas dádivas dadas por el Padre. Amén. Recuerden que Jesucristo también es nuestro Padre. El Señor nos habla en estos postreros tiempos a través de su Hijo, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo. El 11, y Él mismo constituyó, ¿quién? Jesucristo. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que Dios te da es para que usted sea de bendición para la iglesia y de edificación de todo el cuerpo de Cristo, de toda la familia de Dios, y para que usted allá vaya a anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. ¿Amén? Entonces, ¿quién constituye los ministerios? Jesucristo. Amén. Ahora, 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, ¿quién constituye? Ahorita lo va a entender bien. 12:28. Bueno, para entender el contexto, el 27, perdón, hermano Raúl. Puse 28, 27 y 28. Pongan 27 y 28. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tremendo, ¿verdad? Mi cabeza es Cristo. Y si mi cabeza es Cristo, yo soy miembro de ese cuerpo glorioso. Por eso somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y si Él es mi cabeza, yo todo lo tengo que recibir de mi cabeza. ¿Ya? El que hace el llamado, el que aparta para que cumplamos su ministerio es Jesucristo. ¿Amén? Aquí está bien claro, ¿verdad? A uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, etcétera, ¿verdad? Entonces, el Señor, nuestro amado Jesucristo, quien recibió toda la autoridad, la potestad, la soberanía de ordenar, de gobernar, de constituir, se llama Jesucristo. Entonces usted todo lo tiene que recibir del cielo, no adjudicarse un ministerio que Dios no le ha dado. ¿Amén? Entonces, aquí vemos que Jesucristo es el que, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos enseña en 1 Timoteo 2:7? Ya sabemos que todo viene del cielo, los ministerios los da Jesucristo, los dones los da, todo viene del cielo. Los dones y el llamado en la tierra, yo los recibo por medio del Espíritu Santo. Ya usted sabe que el Espíritu Santo es el que te habla en tu interior. El Espíritu Santo es el que vino a hacer morada en tu espíritu. ¿Sí? Entonces, Él es el que te habla. ¿Ya lo encontraron? 1 Timoteo. (2:7). Aquí Pablo le está enseñando a su discípulo, a Timoteo, su hijo amado. Él lo consideraba como su hijo porque había sido dócil para aprender, ¿verdad? Así debemos ser nosotros, sencillos, dóciles, nobles, corazones siempre dispuestos a servir, corazones dispuestos a dar, porque Jesucristo nos dejó ese legado hermoso. Él vino a servirnos
y dar su vida en rescate por toda la humanidad. Él hasta el último momento le estaba sirviendo a la iglesia, a su iglesia. Amén. Entonces miren lo que dice el 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Miren, amados hermanos, aquí Pablo nos está enseñando que él no se hizo maestro. El llamado lo recibió del cielo, de nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? Él nunca se proclamó maestro, sino fue Dios el que lo constituyó, que lo acabamos de leer en Efesios, amén, como maestro. ¿Cómo sé que tengo este llamado? Miren, ¿por qué dijo Pablo? Cuando él se refiere a sí mismo, es porque él recibió la unción y la autoridad del cielo para predicar y enseñar. La unción y la autoridad proviene del cielo. Por eso cuando usted está enseñando y está predicando, amados hermanos, hay momentos en que es el Espíritu Santo el que empieza. Desde el inicio yo le digo, Espíritu Santo, enséñanos tú. Y Él empieza. Porque la unción y la autoridad viene del cielo. El hombre no puede recibir nada que no fuera del cielo. La autoridad viene del cielo para todos los ministerios. ¿Sí? ¿Por qué estamos empezando con los falsos maestros? Porque hay muchos falsos maestros y ahorita usted lo va a entender. ¿Amén? ¿Cómo sé cuando Dios te va delegando? Mire, Juan el Bautista, cuando él inicia su ministerio, él pasó por mucho desierto. Él estaba en el desierto, estaba en su proceso, como todo ser humano. Pero él venía con la unción, porque él desde el vientre de su madre fue bautizado por el Espíritu Santo. Ya él venía con la unción. Cuando se manifiesta el tiempo, ¿verdad? Y empieza a bautizar porque el Padre le ordenó a través del Espíritu Santo lo que él tenía que hacer en esta tierra. De igual manera Dios te va a hablar con mucha claridad y te va a dar instrucciones específicas con mucha claridad de lo que Él quiere que tú hagas. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu destino? Ya lo conocemos. ¿Qué es lo que tú tienes que cumplir cada día para Él? Para darle las coronas al rey. Cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Por qué tú bautizas? Yo bautizo para perdón de los pecados y para que el pueblo de Israel venga al arrepentimiento. Pero viene uno detrás de mí que es mayor que yo. O sea, él nunca le robó las coronas al rey. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y le preguntan, ¿eres tú el profeta? Porque ellos estaban esperando al profeta. Él sabía lo que había recibido de parte de Dios, porque en ese desierto tuvo encuentros personales con el Señor, espirituales. Cuando yo les digo encuentros personales, tu vivencia como persona, pero en el espíritu. ¿Sí? Le dijeron, ¿tú eres profeta? ¿Y qué dijo él? No, yo no soy profeta. ¿Por qué? Porque el profeta de profetas se llama Jesucristo. Amén. Usted no permita, pero hay gente que le gusta que le digan, el profeta, que viene el profeta, no, que viene la profeta, que el profeta. No, usted nunca se adjudique corona. Él le dijo, no, yo no soy profeta. Y él sabía que era profeta. ¿Por qué? Porque el que te va a presentar delante de la iglesia y delante del pueblo se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. Es Él el que te va a presentar.
porque el profeta de profetas se llama Jesucristo. Amén. Permite que sea el Espíritu Santo el que te presente. Amén. Como maestro. ¿Cómo sé que tengo la unción y la autoridad? Porque tú empiezas a enseñar la palabra de Dios y la gente recibe el mensaje. La gente tiene hambre de escuchar. Vienes con la unción del cielo, vienes con la autoridad. Amén. Y empiezas tú sin ser, ¿verdad? Sin caer en pecado de gritar, pero se ve la autoridad del cielo en ti. Que tu palabra es sí, sí y no, no. Cuando debes decir no, es no. Pero cuando debes de expresar sí, dice sí. Amén. O sea, el Espíritu Santo de Dios es el que nos presenta. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Lo del Juan el Bautista, llévenselo como referencia para que lo lean. Porque siempre mi espíritu, siempre yo he dicho, Señor, los ministerios los das tú. El ministerio de pastor, de evangelista, de maestro, de apóstol, todo los da Él y es para Él. No nos podemos adjudicar ningún ministerio. Miren, una vez a mí me preguntaron, ¿cómo supo usted que tenía el ministerio de pastora? Le dije, porque a mí me gustaba enseñarle a mis hijos desde pequeñita la palabra. Ellos estaban pequeños y yo les enseñaba la palabra. Y luego ellos fueron llevando a sus amigos y sus amigos fueron llevando a sus padres. Y yo llegaba a la iglesia y la gente me buscaba. Y yo decía, ahí está su pastora. Pero la gente quería hablar conmigo. Y luego el Señor, yo le dije, llegó una hermana a la iglesia que tenía el ministerio de profeta y Dios le dio la palabra. Ella tiene ese llamado del cielo. Y yo le dije, Dios mío, fíjate, empezaba. Ni paciencia tengo yo para atender a la gente, Dios mío. No tengo paciencia con los míos. ¿Sí? Tremendo. Entonces le pregunté al Señor, pregúntele. No traguen entero, mis hijos. Pregúntenle todo al Señor. Y le dije, Señor, si este es un llamado que viene del cielo, revélamelo. Y me dio el sueño donde yo pastoreaba ovejitas, ¿ya? Y las ovejitas blancas, y habían unas que se querían salir del camino, ¿ya? Y me daba el Señor un callado precioso, un callado para meterlas, métanse al camino, métanse. O sea, Dios confirma los llamados. Amén. No es que yo me quiero adjudicar un llamado, pero a veces la gente, por ejemplo, tú le das, ves que el Señor te va dando sabiduría del cielo, para dar un consejo. Empiezas a dar un consejo y esa hermanita que recibió el consejo y que fue de consolación para su vida y de fortaleza, empieza a regar la propaganda. Y ahí vas viendo que te va, pero si ahí está la pastora, ay no, pero atiende. Porque viene del cielo. Lo que viene del cielo nadie lo puede detener, ni el hombre lo puede detener. Lo que viene del cielo viene sellado con la sangre poderosa de Jesucristo. Dáselo fuerte al Rey. ¿Vamos entendiendo? Entonces ya saben que la autoridad viene del cielo, amados hermanos, porque hay muchos falsos maestros. Ahora vamos a ver cuáles son esos falsos maestros. Vamos ahí en 1 Timoteo, como estamos ahí cerquita. Miren, no los puse porque vamos a leer 4 desde el 1 a versículo 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina
de demonio. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y en el versículo 3, lo puede leer en casa, ¿verdad? Todo lo que prohíben, esos son los que empiezan a enseñar doctrinas de hombre, y quítese eso, y póngase esto, y no haga esto, y haga aquello. ¿Ven? Empiezan a desviar a la iglesia de Jesucristo por otro camino, a descarriarlo, a que se caigan al despeñadero, a que caigan en apostasía. Esas son doctrinas de demonio, iglesia, tremendo. Por eso usted tiene que tener en cuenta a quien escucha, porque la palabra te tiene que ministrar. La palabra en sí misma es Jesucristo, y es la palabra la que te limpia, la que te libera, la que rompe estructuras mentales que necesitamos ser libres. Amén. Y miren lo que dice en 2 de Timoteo 3. Miren, todo el que se adjudica a un ministerio que no ha recibido del cielo, este es su carácter. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por eso usted debe estar pendiente de estar recibiendo sana doctrina, iglesia. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, esos son los que se adjudican, ¿verdad?, los ministerios, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y en Romanos pudimos aprender que con ellos ni comáis, ni andéis, porque te van a contaminar. Todo el tiempo te van a estar echando agua sucia para contaminar el poquito de agua limpia que tienes. Por eso, amados hermanos, la murmuración es lepra espiritual. Afecta tus dones, afecta lo que ya Dios te ha dado para Él, te afecta. Y no solamente eso, sino que la influencia de ellos te la dejan en tu casa. Y por eso siempre hay problemas, maldición, escasez, problemas, enfermedades, empieza la ruina, la pobreza. ¿Por qué? Porque de tu boca lo que está saliendo es maldición. La murmuración es pura maldición. ¿Ven? Usted nunca permita que hablen mal de los siervos de Dios. Alguien que le vaya a hablar mal de los siervos, díganle, no. Lepra espiritual yo no recibo en el nombre de Jesús. Vaya y hable con los pastores, hable con los siervos, directamente con ellos. Amén. Porque eso es lo que está dividiendo a la iglesia de Jesucristo. Porque llegan no solamente a dañarte, llegan a querer destruirte, porque el mismo Satanás entra a tu casa a destruir, a robar y a matar. Y eso es lo que está pasando en las iglesias de Jesucristo. Hay mucha murmuración y eso lo que hace es que divide la iglesia. No, usted debe ser portadora y portador de buenas nuevas, porque así lo dice la palabra. Usted está para edificar, usted está para plantar. Miren, por eso nosotros le decimos, el único perfecto se llama Jesucristo. Ustedes están en su proceso, nosotros también estamos en proceso.
Ustedes tienen áreas de la vieja naturaleza, nosotros también estamos con áreas de la vieja naturaleza, estamos en ese proceso hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces siempre dígale al hermano, perdone al hermano, perdona a los pastores, bendiga a los pastores. Amado hermano, ¿qué le pasó a María y Aarón? Lepra, porque ellos vivían en la carne, pero ahora en el espíritu son lepra espiritual, daña todo tu ministerio. En lugar de crecer, tu ministerio se viene abajo. Porque si tú estás escuchando, estos son, mira el carácter de esa gente. Y saben Biblia, hay unos que son eruditos y saben Biblia, pero no tienen la autoridad del cielo porque no son hacedores de la palabra. Usted tiene que empezar a hacer un buen testimonio. Amén. Porque no solamente llegan a afectarte espiritualmente, como tú le oyes, tú te haces copartícipe de ese pecado. Muchos no hablan, pero sí les gusta escuchar. Es lo mismo. Hasta el que escucha se hace copartícipe de ese pecado. Por eso nos enseña en Timoteo, mantente puro tu corazón. Por eso el Señor nos manda que guardemos el corazón para que de él mane la vida. Eso lo vamos a entender el próximo martes con mucha claridad. Amén. Entonces, estos falsos maestros nunca llegan al conocimiento de la verdad a la gente, sino que lo desvían de la verdad. Amén. Entonces tengamos ese cuidado. ¿Por qué? Porque todas estas personas, los maestros, aquí porque la palabra de Dios nos está enseñando en Santiago que Él se refiere a los falsos maestros, a falsos ministerios que enseñan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los falsos maestros siempre buscan posición. Oye hermana, oye hermano, ¿no puedes hablar con el pastor para que me ponga a enseñar? Están buscando posición. Ay, que yo quiero dar clase. Están buscando posición. No, el Espíritu Santo es el que te presenta, iglesia. Él va poniendo en el corazón de los pastores, en el corazón de los líderes, que el hermano te lo dan, te pone en el pensamiento, porque el Espíritu Santo que está contigo, Él habla a tu corazón y habla a tu mente. Pone el querer como el hacer. ¿Ya? Fulanito está preparado. Llámenlo a predicar, llámenlo a enseñar, o ya puede abrir una casa de oración en su casa. O sea, el Espíritu Santo es el que le habla. Amén. Pero usted no busque posición. Hay gente que andan buscando posiciones. Esos son vanagloriosos, porque andan buscando vanagloria. Y esos también caen en lazos del diablo, porque son los que tienen, que todo lo convierten en mercadería. Andan buscando ganancias deshonestas. ¿Cómo es posible que alguien le diga a otra hermana, yo lo viví porque llegó una hermanita llorando, que su familiar tenía cáncer y había llamado por teléfono para que oraran por su hermanita? ¿Y sabe qué le dijeron? Primero mande el dinero para poder hablar por su hermanita. Eso no es de Dios. Si de gracia recibo, yo voy a dar de gracia. Usted nunca haga un favor y cobre. No, eso no es de Dios. Hágalo por amor a Cristo. Hágalo por amor al hermano. Porque usted va a ser un vaso que Dios va a usar para ayudar a su hermano. Amén. Entonces, vemos cómo usted está aprendiendo hoy a diferenciar entre los que tienen el llamado del cielo, tienen la autoridad del cielo, y los falsos maestros. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Van entendiendo? ¿Ya entendieron esa parte de los falsos maestros? Y así son los falsos apóstoles, los falsos profetas y los falsos evangelistas. ¿Amén? Nadie puede cobrar la palabra. Si un hermano te da una ofrenda es diferente, pero usted no puede poner condiciones para poder dar la palabra o
o la ayuda que necesita, la administración de liberación, orar por los enfermos, eso debe hacerlo, se deben hacerle, y ahorita lo va a entender, y con esto nos vamos a quedar. Miren, Lucas 9, vamos a leerlo porque esta parte es hermosa. Si yo les prometí que a las 12 íbamos a terminar. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, los que tengan que irse a las 12, yo sé, ¿verdad? Porque hoy tienen en la escuela los niños que 9, 28. Miren, entonces, Jesús, desde el momento en que se manifiesta el tiempo, debe ser nuestro ejemplo a seguir. ¿Amén? Por eso dice en Primera de Pedro, sigan las pisadas del Señor. Tenemos que seguir sus ejemplos. Él nos dejó ejemplo para todo, porque desde el momento en que Él bajó a las aguas, amados hermanos, Él no necesitaba el bautismo, mas sin embargo lo hizo porque Él tenía que cumplir, amén, tenía que cumplir toda justicia del Padre. En semejanza de hombre, como el Hijo del Hombre, tenía que bajar a las aguas. ¿Y qué sucedió? Cuando Él asciende del agua, que recibe el bautismo, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Cuando vino el Espíritu Santo en forma de paloma, no es que es paloma, no, era una manifestación del poder de Dios. Pero ¿qué se escuchó? ¿Cuál fue la voz? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, dijo el Padre. O sea, es de mi agrado. Amén. Síganlo a Él, lo estaba presentando al mundo. Hoy estás entendiendo que el que te va a presentar a ti en la iglesia y en cualquier lugar que usted vaya, se llama Jesucristo. Amén. Ahora sí vamos a leer Lucas 9, del 28. Este sí lo va a leer usted conmigo, por favor. Aconteció, como 8 días después de estas palabras. ¿Cuáles palabras? Cuando Jesús le anunció su muerte, que ya se les estaba acercando su hora, ¿verdad? Y tomó, miren, aquí entre los 12 discípulos, escogió a 3. O sea, usted tiene que ganarse la confianza de Dios. Si usted se gana con su corazón la confianza de Dios, se va a ganar la confianza de sus pastores, se va a ganar la confianza de sus hermanos, porque van a empezar a ver en usted que usted es una persona íntegra, que usted es una persona honesta, que usted habla con la verdad. Los mentirosos son hijos del diablo. Miren, hay hermanos que vienen a la congregación y reciben todas las bendiciones que el Padre derrama, porque en cada culto el Padre nos reúne porque nos quiere bendecir como Padre. Él quiere derramar bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y muchos saliendo se dejan robar bendición porque mienten. La mentira no solo es una puerta, es un portón. No quede bien con el hombre, quede bien con Dios. Agrade el corazón de Dios. Gánese la confianza de Dios. Amén. El que promueve, el que pone el querer como el hacer, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Escogió a 3. Entonces ya sabe, si usted quiere, gánese la confianza de Dios, esté en humillación, esté reconociendo diario, que diario necesitamos ponernos a cuentas con Dios y con los hombres. Diario yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que arranque las áreas de la naturaleza, de la vieja naturaleza que todavía hay en mí. Que diario me arranque secuelas de orgullo, de soberbia. Lo acabamos de leer en el carácter de los falsos maestros y de los falsos
apóstoles, falsos evangelistas, falsos ministerios que se adjudican a sí mismos y no esperan el llamado del cielo. Amén. Pero usted va a ser de la confianza de Dios y de sus pastores. Miren, los pastores tenemos una gran tarea. Ustedes tienen que orar por sus pastores. Hijita, oren mucho por sus pastores. Amén. Porque uno necesita mucha oración de ustedes. Ya no nos coman taquitos al pastor, por favor. No nos vean perfectos. Nosotros también tenemos la debilidad de la carne, si todavía estamos en la carne. Amén. Más bien las áreas que ustedes vean, oren, para que Dios nos cambie y nos transforme. Amén. Bueno, vamos por el 28, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes sean de la confianza de Dios y de sus pastores, de sus hermanos, que ya nos empecemos a amar los unos a los otros, sinceramente. Y entre tanto que oraba, ¿quién oraba? Jesús. La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Lea conmigo, por favor. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Claro, si lo habían visto visiblemente la gloria de Dios. Y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él. Este es mi Hijo amado, a él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, amado hermano, el nombre con que se le asigna a este acontecimiento espiritual es la transfiguración. Transfiguración, ¿verdad? Es el nombre con que se describe el acontecimiento. Pueden ponerlo porque vea que lo están escribiendo. Nombre con que se describe el acontecimiento por el cual Jesús se glorificó visiblemente. Nombre con que se describe el acontecimiento por el cual Jesús se glorificó visiblemente en presencia de 3 apóstoles escogidos por Jesús. Escogidos por Jesús. Se oyó la voz del Padre. Se oyó la voz del Padre y dio la evidencia del llamado de Jesús. A él, ¿qué dijo? Oíd. Amén. Que vino del cielo la unción y la autoridad que él recibió. Ya les dije, esa unción y esa autoridad la recibió cuando él bajó a las aguas en obediencia al llamado a cumplir todas las... Sí, mijita, te puedes ir. El resto, el último versículo lo puedes escuchar, ¿viste? Bien, entonces,
Cuando usted trae la unción y la autoridad del cielo para su llamado, para su ministerio, el que siempre va a hablar a través de usted es el Espíritu Santo. Por eso dice, a Él oíd. No te están oyendo a ti, están oyendo al Espíritu. Tú eres el vaso que Dios está usando. Pero a quien el hermano, la hermana va a oír es la palabra. Y la palabra es Cristo. El Espíritu de Cristo está en mi espíritu. Y el que habla es el Espíritu Santo. Por eso cuando usted predica la palabra, ahí sale la espada aguda del Espíritu y cambia estructuras mentales. Eso lo vamos a entender con mucha claridad el próximo martes, primero Dios. Oren para que no haya nada, ¿verdad?, que entorpezca el martes. En el nombre de Jesús, desde hoy, oren. Amén. Entonces, a Él oíd. O sea, siempre la gente va a querer estar a tu lado. Te va a querer estar escuchando. Porque hablas con sal. Hablas con autoridad. Y esto lo vamos a entender. Entonces ya sabe que la autoridad y la unción viene del cielo. El llamado lo hace el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo te da los dones, los recursos, las habilidades, los talentos para que podamos nosotros ejercitar los dones, ponerlos manifiesto para que la gloria de Dios se manifieste. Donde usted vaya, donde usted esté, la gloria de Dios se manifieste. Amén. Entonces ya sabe. Porque muchos habían tal vez leído este pasaje, pero no entendía qué era lo que... Ahí la gloria lo estaba invistiendo de lo que él era, porque ya se acercaba a su hora para partir, donde él iba a entregar su cuerpo. A él nadie le quitó la vida, él se dio a sí mismo por amor a nosotros, iglesia, para alcanzar a toda la humanidad. Por eso usted y yo debemos ser agradecidos todo el tiempo con él. Ame a Cristo por encima de todas las cosas. Ame al Cristo, cumpla la palabra, sea hacedor de la palabra. Tenemos que empezar a hacer testimonios, amado hermano. Hoy, miren cómo es el Espíritu Santo de sabio. Precioso el Espíritu Santo. Dice, te estoy enseñando primero que tú tienes un llamado. Todo el que ha venido a los pies de Cristo tiene un llamado celestial. Usted y yo tenemos que cumplir un propósito celestial, porque tu ciudadanía no es de esta tierra, es celestial. Tú no tienes a cualquier persona en tu corazón. Tú tienes a la persona más hermosa y maravillosa que existe en los cielos, en la tierra, y que tiene potestad aún debajo de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Al Rey de Reyes, el Espíritu de Cristo está en ti. Ese es para que usted a partir de hoy va a empezar a cerrar la boca. Porque hay muchos ministerios que están estancados. Hoy entendiste y tú le vas a empezar a orar. Mire, si alguien te busca y quiere estar contigo es porque tienes un llamado celestial. Tienes tu llamado. Ahora dile, Señor, voy a empezar a ser hacedor de la palabra para que sea el Señor derramando esa unción. Cada día Él derrama lo nuevo para ti. Él derrama lo fresco para ti. Cada mañana nuevas son sus misericordias. Él derrama lo nuevo que tiene para ti. El vino nuevo, el aceite fresco. Para que esa palabra salga de tu espíritu con poder. Porque es la espada que va a cambiar estructuras mentales y va a llegar y va a circuncidar el corazón, esos corazones necios, esos corazones duros, esos corazones de piedra. Solo la palabra es martillo que quebranta esos corazones, iglesia. Dáselo fuerte al Rey. Aleluya. Amén. Entonces la transfiguración es ese acontecimiento espiritual de la gloria de Dios en él.
donde Él se estaba manifestando lo que Él era en el Padre, porque Él estaba en el seno del Padre, su gloria visiblemente. Miren que no todo mundo puede tener experiencias espirituales, son corazones escogidos por Él. Por eso te digo, a partir de hoy, gánate la confianza de Dios, para que te ganes la confianza de tus hermanos, la confianza de tus pastores. Amén. Para que tengas tiempos de refrigerio, tiempos donde Dios se te va a revelar, porque Él no hace acepción de persona, iglesia. Miren, ¿cómo tengo yo esas manifestaciones, pastora? Teniendo intimidad con el amado. Tiempos de oración, tiempos de alabanza, tiempos de adoración. En tu aposento alto, tú puedes hacer tu aposento alto en tu casa. Tú escoges tus horas donde tú quieres hablar con Él, donde tú quieres derramar tu vaso. Miren, y eso es precioso porque es ahí donde Él sabe lo que te ha depositado a ti. Por eso somos únicos en la esencia divina de las manos de Jesús. A cada uno de nosotros nos ha dado lo que cada uno de nosotros necesitamos para ser sus representantes en esta tierra. Usted es un representante de Jesucristo. Usted es un mensajero de buenas nuevas. Amén, iglesia. Y con este versículo vamos a terminar. Entonces busque la presencia de Dios y usted va a ver que Dios te va a hablar. Empiezas a llorar. Es porque ya la presencia de Dios está ahí. Y una vez se dice, Señor, y hay momentos en que uno solamente le sale de su corazón, perdóname, perdóname. Y uno no sabe, ¿verdad? Perdóname, perdóname, perdóname. Y cuando uno viene a ver, ayúdame. Y uno le entrega sus cargas. Miren, cuando tú tengas esos momentos, ahí Cristo te sana, Cristo te libera, Cristo arranca la escoria, la hojarasca que todavía hay en nosotros, todavía las impurezas que hay en nosotros. Cuando usted es un diamante en bruto que tiene que empezar a brillar y a resplandecer. Usted es ese oro refinado, por eso somos probados más que el oro fino. La prueba. Todos pasamos por prueba. Y esto es hasta la venida de Jesucristo. Hay tiempos de refrigerio porque viene algo de bendición, no de maldición nunca. El Padre quiere llevarnos de más a más, pero no podemos soportar toda la gloria de Dios, nos consume. Entonces nos va llevando en la medida en que podemos nosotros resistir su gloria, en que podemos resistir su presencia. Amén, iglesia. Así que cualquier circunstancia que se te presenta, recuerda que tu cabeza te defiende, que tu cabeza te protege y que tu cabeza sí tiene la respuesta de esa necesidad, de tu problema. Jesucristo lo tiene todo. Por eso entrégale tus cargas a Él, no se las quite. Entrégale tus cargas, pero créele a Él. Usted va a amar a Jesucristo por encima de todas las cosas, porque usted no tiene cualquier persona. Usted camina con el amado. Como lo necesitas, Él está a tu lado. Él es el paracleto, el consolador, el ayudador, tu fiel amigo. Habla con Él todo el tiempo. Levántate y dale los buenos días al Espíritu Santo. Yo le doy buenos días al Espíritu Santo. Y le digo cómo amanezco y cómo quiero que me ayude. Hágalo usted también. Él está a tu lado. Está contigo. Que es el mismo Dios Todopoderoso. El que trae la respuesta de lo alto es el Espíritu Santo. Porque es el mismo Dios Todopoderoso. Porque es el único que puede estar en la presencia del Padre. El que nos lleva al lugar santísimo es el Espíritu Santo. Amén. Y terminamos con Juan 7.
del 15 Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, pero miren, desde el 14, ¿verdad? Para tener el contexto. Más a la mitad de la fiesta, ¿cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Subió Jesús al templo y enseñaba. Ese debe ser tu principal ministerio, enseñar, ministrar. ¿Ya? Ya como ministerio es otra cosa, pero todos tenemos que enseñar. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos el martes antes de irnos, lo que es el don de la enseñanza. Amén. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Hay muchos que no han ido a la universidad, pero usted habla con ellos y qué sabiduría abundante fluye a través de ellos. Amén, porque ellos escudriñan el libro más sabio sobre la tierra, que es la Biblia. La Biblia en sí misma se va enseñando, se va manifestando, se va glorificando a tu vida porque es Cristo. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El Padre ya lo oímos, ¿verdad? Cuando le dijo: a él oíd. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, estos son los falsos maestros. Y hay muchos que no hablan la palabra, sino empiezan a contar anécdotas y fábulas. Aquí dice: el que habla por su propia cuenta, ese no está hablando la palabra. Todo aquel que no habla la palabra de Dios habla por su propia cuenta y su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él. Usted nunca busque que le aplaudan. Usted nunca busque vanagloria. No le quite ni le robe las coronas al rey. Amén. Amén. Miren, aquí vamos a terminar y en el próximo martes vamos a empezar desde el versículo 3. Ya ahí es directamente. ¿Por qué, amado hermano? Porque miren que Santiago ¿cómo empieza su carta? Con la paciencia. ¿Y cómo termina su carta? Con la paciencia. Para que seamos completos nos ayuda la paciencia. ¿Sí? Por eso el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios y Él le dará sabiduría abundante. Nadie puede decir yo no sé. Pero ¿qué dice la palabra? Pronto para oír la palabra y tardo para hablar. Porque los falsos maestros, ya les dije, son los que se dedican a dividir las iglesias, a descarriar a las ovejas, a llevarlas por otro camino. Usted no reciba doctrina de hombre, no reciba doctrina de demonio, reciba sana doctrina, la palabra que viene de lo alto, de la boca de Dios, la que está plasmada en su palabra, pero no podemos quitarle ni una coma ni agregarle una tilde. Amén. La palabra permanece para siempre. Hay que enfocar toda enseñanza sobre el arrepentimiento y el reino de Dios. Se enfoca siempre las enseñanzas. Entonces, por eso empezamos por el versículo 1, porque dice que todos ofendemos. Cuando estamos empezando el caminar en Cristo cometemos muchos errores, ¿verdad? Pero usted no se preocupe, todos ofendemos y aún ofendemos. Sí, amén.